Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo de Cuaresma del ciclo B y estamos contemplando el Evangelio de San Marcos. Y hoy, misteriosamente, nos gozamos del acontecimiento de la transfiguración del Señor. Pocas veces mostró Jesús su naturaleza divina ante la gente. Dicho de otro modo, en contadas ocasiones Dios se mostró en Jesús abiertamente. La transfiguración es una de ellas. La razón de este esconderse Dios en Jesús tiene como intención muy clara: el creer en Dios tiene que pasar por creerle a Jesús, creer en su palabra, en su enseñanza, en su obra, creer en su persona. Pues según Dios, solo de Jesús dice: escúchenlo. Jesús nos recuerda hoy en el Evangelio que debemos de admirar y consagrar nuestra vida en aquella voz del Padre que dice: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ahí radica totalmente nuestra espiritualidad, nuestra experiencia de Dios. De ahí depende totalmente nuestra conversión, nuestra santificación, nuestra sanación interior. En esa voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
En este segundo domingo de Cuaresma, la palabra de Dios también nos deja sin aliento. Dios le pide a Abraham que mate a su hijo Isaac como ofrenda sacrificial. Dios pone a prueba la fe de Abraham. Le pide un doble sacrificio. Primero, matar a un hijo. Y segundo, matar un hijo único, el hijo de la promesa. Le está pidiendo lo único que tiene en la vida para abrazar, dialogar y quedarse sin descendencia. Hermanos, qué difícil es descubrir el amor de Dios cuando nos pide lo que más amamos. Qué difícil descubrir los designios del Dios amor cuando nos quita lo único que tenemos para vivir, lo único que le da sentido a la paternidad, a la familia, lo único que nos hace descubrir lo grande que es la paternidad. Hay una hermosa poesía de un amigo mío que se llama Soy amor, no crueldad, y se la quiero compartir. De esa inspiración de su oración escribió esta breve poesía como si fuera Abraham quien se dirige a Dios. ¿Para qué da tanto si luego lo reclama? Alegra mucho, entristece el alma. Da todo, pero deja sin nada. ¿Quién eres en verdad? ¿El amor o la crueldad? Parientes, amigos y tierra dejé. Mi vida pides, aquí está. Pero mi hijo darte, ¿qué necedad? ¿Quién eres en verdad? ¿El amor o la crueldad? Dispuesto a dártelo estoy. En silencio aterrado lo entrego. Desenfundo afilado metal. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde la crueldad? ¿Qué manera de amar? ¿Qué manera de probar? ¿Eres el amor o eres la crueldad? No quiero ya pensar, no quiero ya sentir. Mi corazón quisiera dar y no su corazón partir. Quiero ser amor, no quiero ser crueldad. Detente, no serás crueldad. Soy amor. Dios es amor, dice San Juan en su Evangelio. Dios es amor. Y por amor nos prueba. Por el bien de nuestra salvación nos prueba. Tenemos que descubrir en todas esas noches oscuras, en todas esas tormentas y pantanos que nos hunden, tenemos que descubrir que a lo lejos se mira el amor divino que está ahí. Se mira la luz divina para iluminar nuestras vidas, porque Dios es amor. Pero el que pide lo imposible, sacrificar lo mejor de sí, es el único que hace lo imposible. Hermanos, el ángel detuvo la mano de Abraham que iba a sacrificar a su hijo. Dios hizo lo impensable. Entregó, donó a su propio hijo en la cruz por nosotros. Dios, dice San Pablo, hemos escuchado en la carta a los romanos, el que no nos escatimó a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. No detuvo su mano. Ahí nos manifestó quién es Dios. El que se da, el que se vacía, el que no se reserva nada para sí. Todo por amor a nosotros. Incomprensible manera de amarnos, como dice San Pablo. La lógica de Dios no es la lógica de los hombres. El modo de amar de Dios no es el modo de amar de entre los hombres. ¿Qué más quieres? Decía San Juan de la Cruz. Si Jesús desde la cruz te preguntara, si hubiera otra manera de amar, que tú me lo dijeras, lo haría después de la cruz. Si después de la cruz hay otro modo de amar, dímelo, que lo haría. Qué grande es el amor de Dios. Qué modo de amarnos. Sin embargo, no creímos en su persona, no creímos en su palabra. Y ahí está Él, siempre fiel, donando su vida. Así pues, hermanos, en esa experiencia paternal de Abraham, Dios quiere ver reflejada también su fecundidad ilimitada. La de Abraham es la fe que se sustenta en la esperanza. Es la esperanza que se sustenta en la fe de que es imposible que Dios engañe. Por el hombre Dios sacrifica lo mejor de sí. Todo lo que tiene, todo lo que es. Dios se vacía de sí mismo y al hacerlo se glorifica a sí mismo. Dios en donación todo da y todo se da. Con Jesús, el Padre no solamente nos ha dado algo grande, sino que nos ha dado todo lo que tiene, todo lo que es. La experiencia de la transfiguración ocurre en el marco de que previo a esta realidad Jesús les había anticipado a sus discípulos que iba a sufrir mucho, que lo iban a crucificar, pero que resucitaría al tercer día. Lo ocurrido en el monte Tabor a los discípulos fue una experiencia mística, pues tuvieron contacto con personas del mundo invisible de Dios, a través de que lo vieron a Jesús transfigurado, de que lo sintieron y de lo que lo oyeron. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Jesús se acercó a ellos, los tocó, los levantó y les dijo: no tengan miedo. Se levantaron porque Jesús los tocó y les ordenó. Solo cuando Jesús nos toca el corazón somos capaces de relacionarnos y dialogar con Él. Jesús no quiso que estuvieran tirados sus discípulos, llenos de miedo. Les pide que se pongan de pie para poder hablar y sean capaces de escuchar y obedecer su palabra. Jesús les quita el miedo. Jesús los levanta del polvo. Jesús les da su lugar. Les da dignidad, de frente, de corazón abierto. Les habla de pie, dice el Evangelio de San Marcos. Les habla de pie. Jesús limpia siempre el corazón del hombre para entenderse en el lenguaje divino, en el idioma de Dios. Jesús siempre al hombre le pone un vestido de virtudes, un vestido de gracia, para que el hombre experimente las entrañas de Dios. Ponerse de pie significa, como dice el Salmo 8, ensalzar la dignidad del ser humano. Y así tenemos que aprender nosotros.
¿Cuándo ensalzamos la dignidad del ser humano? Cuando descubro que esta persona, ahí también vive Dios. Cuando descubro que en esa persona también es hijo de Dios. Cuando descubro que esa persona es templo de Dios, ahí la dignifico, ahí la trato como sagrada. Por eso Jesús a sus discípulos los levanta, los pone de pie. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sin embargo, lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Esa es la mejor experiencia mística. Que me sienta amado por Dios, que me sienta que valgo para Dios, que me sienta que soy grande a los ojos de Dios, que no soy cualquiera, que a los ojos de Dios soy grande y que yo valgo, aún a pesar en la condición humana que me encuentre, pobre, rico, pecador, injusto. Dentro de mí se esconde algo grande, el modo como me mira Dios, el modo como me trata Dios, el modo como me ha salvado Dios a través del misterio de la cruz. Por eso Dios es el que toma la iniciativa y llama a sus discípulos a ir a un monte alto, dice el Evangelio. Jesús los lleva al ámbito propio de Dios. Queridos hermanos, dice Santa Teresa de Ávila, que para tener una experiencia de Dios no solamente es suficiente o no es suficiente el hecho de que discipline mi corazón en las cosas de la fe y esté constantemente en la presencia de Dios escuchando su palabra. También puede tener, dice Teresa de Ávila, una experiencia de Dios, aquel que se alejó de Él, aquel que vive envuelto en miserias, aquel a quien humillamos, aquel a quien hacemos menos, aquel que parece que no tiene lucha de conversión. Dice Teresa de Ávila, en esa experiencia, cuando Dios toma la iniciativa, puede hacer una experiencia fuerte de Dios con el hombre más mísero, con el hombre más alejado, con el hombre más pecador. Porque Dios quien toma la iniciativa e invita al hombre siempre a subir a un monte alto. Y ahí le muestra su rostro y le muestra su compasión. En la transfiguración Jesús no se hizo diferente de lo que era antes, sino que asumió por un instante su verdadera identidad y su apariencia luminosa sirvió de signo divino, porque Él es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso la oración con Jesús se convierte en una fuente de luz interior cuando la ejercitamos solos y a solas con el amigo que nos ama, dice Teresa de Ávila. Ellos fueron testigos oculares, no solo de la transfiguración, sino también de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Dice San Pedro, yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse. Por eso, hermanos y hermanas, Dios necesita hombres y mujeres, testigos oculares de su presencia viva en el mundo, a través de su palabra, de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la caridad fraterna. Que en esta Cuaresma, en medio de tantas tinieblas, en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento, Dios nos conceda ser testigos vivos de su presencia viva para aquellos que se sienten alejados. En esta escucha cuaresmal más intensa de Dios que nos habla el corazón, dejemos guiar por la Virgen María, maestra y modelo de oración, porque ella incluso
en la densa oscuridad de la pasión de Cristo, no perdió la luz de su Hijo divino, sino que la custodió en su alma. Por eso la invocamos como Madre de la confianza y de la esperanza. Acudamos también al patrocinio de San José, cuyo testimonio intensamente callado nos introduce en la escuela del silencio interior, espacio inmejorable para hacer efectiva nuestra relación con Jesús, a quien según la voz del cielo hay que escuchar. Amén. De pie. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, a cada invocación decimos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, y toda la Iglesia viva con fe y espíritu de conversión en este tiempo de Cuaresma. Oremos. Señor, ten piedad. Para que los países progresen en el bienestar para todos los ciudadanos y en la solidez de la fe cristiana. Oremos. Señor, ten piedad. Por la juventud, que el Señor les despierte la alegría y el gozo de consagrarse a su divino corazón y sean testigos de su presencia viva en el mundo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que todos nosotros amemos cada día más a Jesucristo. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestra oración y ten piedad de nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentados.